Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Impacto, bienvenidos a esta Argentina que está festejando la semifinal que ganamos en el día de ayer y tenemos todos una sonrisa pegada en la cara hasta el domingo y algo teníamos que festejar los argentinos, había mucha necesidad realmente porque ayer salieron, pero en masa, a festejar al Obelisco como si hubiera sido ya la final. Ahí el ambiente, digamos, está tan duro en nuestro país por las cuestiones económicas y sociales que necesitábamos gritar goles, reírnos y festejar. Así que, bueno, que así sea. Hay que realmente disfrutarlo, no confundirnos, como a veces piensa el gobierno que puede llegar a agarrarse de este éxito, o el gobierno o la oposición, porque no es que no somos tontos, que eso obviamente no somos tontos, pero los gobernantes todavía no lo entienden. Es que se cae de bruces, termina el Mundial y al día siguiente uno tiene que pagar las cuentas, ir al súper, etcétera. Nada va a cambiar. Es más, yo les diría al presidente y sus compañeros que más allá de cómo sea el domingo el resultado, va a ser muy duro el impacto, ¿no?, de esta alegría por el Mundial con la tristeza de la economía. El impacto va a ser muy duro. Así que yo les diría que más que nada piensen en el efecto rebote. Porque hoy, por ejemplo, estaba Alberto Fernández festejando los 3 años de gobierno. No sé qué festejó, pero bueno, era festejar 3 años de gobierno. No le fue nadie de los importantes, de Cristina Kirchner para abajo. Y en una parte, porque yo me doy los gustos en vida y obviamente lo escuché, en una parte dijo que no iba a permitir algo así como que la oposición gane el año que viene. Muy democrático lo de Alberto Fernández. Y por otra parte habló de la independencia de los poderes y dice, a mí me encantaría dialogar con la oposición. Y acto seguido insiste, pero más vale que no les vamos a entregar el gobierno. O sea, hay una yo no sé si disociación o algún tipo de problema psicológico, pero el discurso del presidente, como de otros políticos también, es bastante contradictorio en sí mismo. Y si hablamos de división de poderes, quiere decir que un hombre como Alberto Fernández, hombre del derecho, según él, debería conocer bien la Constitución, debería saber que no se puede entrometer en otros poderes, debería saber que no es lo mismo que él critique un fallo de la Corte que lo critique un ciudadano común y corriente. O por ahí lo sabe y no le importa. Por eso, en estos últimos meses, alguien estuvo escribiendo un libro como para enseñar las cosas básicas de educación cívica, las que teníamos en el colegio hace años. No sé si hoy en día se sigue dando, sinceramente, pero para todos. Que tengamos en cuenta, en claro, ciertos conceptos básicos de la Constitución, ciertos conceptos básicos de la República, de una democracia, porque pareciera, como en un capítulo dice el autor, soy la Constitución Nacional, estoy un poco triste porque nadie me quiere leer porque les pongo los límites a los gobernantes. Así escribió en uno de sus párrafos de claves para la educación cívica de los argentinos el autor Félix Lonigro, constitucionalista. Félix, buenas tardes. María Eugenia saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Vos bien? Bueno, muy bien, sí. Bueno, yo la verdad que, estaba leyendo tu libro ayer y hay cosas que son, como vos muy bien decís, ¿no? Quiero que lo básico quede para la... No escribiste para un jurista, escribiste para la sociedad. Y yo creo que este libro además lo tendrían que leer todos los gobernantes de los 3 poderes. Y también te incluye el judicial, porque por ahí alguno llegó ahí, pero no lo leyó. Sí, bueno, justamente, ¿no? La idea, yo llevo 40 años en la actividad docente, yo tengo 59, o sea, casi a los 20 empecé ya en esta actividad, y con el tiempo me fui dando cuenta que
Yo empecé en la escuela secundaria, después me fui a la universidad, y estuve en universidades públicas y universidades privadas, y uno siempre advierte lo mismo con el transcurso de los años, y en un grado progresivo. Cada vez los alumnos llegan a la universidad con menos preparación. Ujú. Y yo entonces dije, bueno, acá no se trata únicamente de educar cívicamente a los que pueden estudiar. También, porque para eso tengo también mis obras dirigidas, Manual de Derecho Constitucional y otras obras dirigidas a los estudiantes de la escuela, de la universidad. Pero me pareció que más allá de los medios, de las notas que uno puede escribir cada tanto, por importantes que sean los medios, digo, bueno, a ver qué se puede hacer para llegar a la gente, Ujú. para llegar al hombre común, y tratar de hacer entretenido lo que no lo es, Claro. porque de por sí estas cuestiones no son de la literatura que la gente adquiere. Por eso yo dije, vamos a tratar de hacer un libro de autoayuda cívica, ¿no? Está bueno eso, ¿Qué sé yo? autoayuda cívica. Claro. Esos libros que de autoayuda que uno lee en el verano, ¿viste? Sí. Bueno, entonces uno dice, vamos a hacer un libro de autoayuda cívica, vamos a tratar de explicarle a la gente y tratar de convocarla, y de concientizar de que en realidad es importante conocer ciertas cosas, y entonces, bueno, en ese libro traté de volcar cosas que me parece de la organización política que la gente tiene que saber, desde cómo se eligen y cuántos son los gobernantes, Ujú. qué sé yo, por qué hay 257 diputados y 72 senadores, Ujú. pasando por la figura presidencial, para saber qué se hace cuando el presidente no está, cuando renuncia, cómo se lo reemplaza, y pasando también dentro de la figura presidencial, por contar un poco la historia de la Casa Rosada, de la quinta presidencial, y avanzando en el regimiento de Graneros a caballo, que es quien custodia al presidente, e inclusive hasta cosas más triviales como es la figura del padrinazgo presidencial. Sí. O sea, ese es un libro que transita desde los conceptos de constitución, democracia, república, porque no puede ser que en Argentina el sistema republicano no se entienda o no se quiera entender, y desde ahí hasta algunos temas históricos que intentan, vendrían a ser como el condimento que uno le pone a la ensalada, ¿no? Me encanta, me encanta. En una parte vos escribís, porque vos escribís en realidad lo que debe ser, el deber ser, lo que es la ley, la letra fría de la ley, que uno debería respetarlo sin siquiera cuestionarlo. Es ley, punto, no se discute. ¿Por qué? Porque sí, porque es ley. A otra cosa. Totalmente. En una parte vos hablás del Estado de Derecho y el Estado de Hecho. Vos decís que el Estado de Derecho es una comunidad gobernada por autoridades que ejercen el poder dentro de una constitución. Y el Estado de Hecho es una organización política impuesta por los gobernantes. Es decir, que unos pocos son los que deciden tomar el poder. ¿Podríamos pensar en algún momento que en la Argentina, debido al estilo de gobernar de algunos dirigentes, estamos en un Estado de Hecho? A veces pareciera que estamos en un Estado de Derecho, porque, a ver, si tenemos en cuenta que el Estado es una organización política y que es una organización política indispensable, a veces uno dice, el Estado, ¿qué quiere decir que sea una organización política? Es que la gente no puede autogobernarse. Uh-huh. Entonces somos los titulares del poder, pero no podemos nosotros gestionarnos nosotros mismos, y por eso en cualquier edificio hay un consorcio, y en cualquier municipio hay una autoridad, y en el país también. Uh-huh. Porque le delegamos el poder a unos pocos para que conduzcan los destinos del todo. Pero se lo damos, se lo prestamos ese poder, pero no es un cheque en blanco. No le decimos, mira, gobernar porque nosotros no podemos hacer lo que quiera. No. Claro. Se lo damos con una condición. Acá hay una ley fundamental que vas a tener que respetar. Y eso es una organización política o un Estado de derecho. Porque los gobernantes ahí tienen límites. Y son los límites que ponen la ley fundamental. Uh-huh. O la Constitución. Ahora, si nosotros no la conocemos, esa Constitución, ¿cómo sabemos cuáles son los límites? ¿Qué sabemos si el presidente hace las cosas bien o hace las cosas mal? Claro. ¿Qué sabemos si el presidente, cuando se le ocurre, por ejemplo, no sé, ¿qué pasaría si el presidente echa a un juez un día? Sí. Bueno, por ejemplo, Ercolini viajó allá, se fue al lago escondido, un día viene el presidente, el decreto, vos lo ha hecho Ercolini. Uh-huh. Y alguno puede decir, básicamente, bueno, pero si el tipo hizo algo mal, está bien que lo eche. Claro. Pero Y no es es así, terrible eso. hay un mecanismo.
hay un mecanismo. Entonces, si la gente no conoce, si esto lo decía Mariano Moreno, si los hombres no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que tiene, lo que puede y lo que se le debe, y bueno, nuevas ilusiones sucederán las antiguas y tal vez la suerte de los pueblos sea cambiar de tirano pero sostener la tiranía. Exactamente. Y por ahí pasa la cosa. ¿Cómo hacer para entender y tratar de ponerle un poco de condimento a ese contenido que a veces resulta duro, ¿no? Y es mi intención allí. Ahora, Félix, también los argentinos somos duros, porque vos recién nombrabas la posibilidad de que esperemos remota, ojo, pero igual digo esperemos, por ejemplo, que Alberto Fernández eche a Ercolini. Y hay que saber cómo es el procedimiento para dejar, Claro. para dejar afuera un juez. De la misma manera que Macri, el primer día que asumió o el segundo día, nombró por decreto a un par de jueces de la Corte Suprema y le dijeron, no, mi vida, tenés que ir al Congreso. Pero Sí. si no, si era por él, lo hacía. Bueno, por eso digo, es decir, si nosotros tenemos, a ver, yo siempre lo comparo con un médico. Vos vas al médico, Sí. el médico te recomienda que te hagas una placa, no sé, poner una radiografía de pulmón, Uh-huh. y vos vas, te haces la radiografía, se la llevas al médico, el tipo, viste que la pone delante de un Como de aparato una que luz. tiene luz, Sí. claro. Y vos lo mirás al tipo que está como si estuviera leyendo. Y vos decís, ¿qué es lo que lee ese tipo ahí? Que lo único que se ve son con manchas. Tal cual. Y porque el tipo sabe. Claro. O sea, esa es la diferencia. Entiende lo que uno no entiende porque desconoce. Uh-huh. Ahora, el problema es que cuando nosotros desconocemos el funcionamiento de los mecanismos de gobierno y lo que los gobernantes pueden y deben hacer, cuando no lo conocemos, vos estás perjudicando a todo el resto. Vos votás, cada 2 años votás, Uh-huh. Uh-huh. y a veces no sabes para qué. ¿Para qué? Bueno, es que también es tan importante lo que estás diciendo que pienso, viste que en general acá en la Argentina cuando hay un problema político o hay un fallo judicial, vos tenés a la mitad de los dirigentes diciendo eso es justicia y a la otra mitad eso es lawfare. Si uno supiera Sí. bien en qué se basó ese fallo, algunos conceptos jurídicos básicos, no entender todo el Código Penal ni mucho menos, pero podríamos llegar a entender que nos están operando, entre comillas, de uno u otro lado, sin necesidad de volvernos locos. Mira, es suficiente con que el hombre común, que no tiene por ahí acceso al conocimiento de las cuestiones muy técnicas y que es lógico que no las tenga, Uh-huh. es suficiente con que el hombre común mire de reojo al que está sospechado, al gobernante que está investigado y sospechado y diga, vamos a ver. Eso de declarar la culpabilidad o la inocencia al líder según al lado donde uno esté, automáticamente ya eso es una falta de educación cívica. Es decir, la educación cívica significa respetar que hay un poder judicial que tiene que funcionar, que hay un poder judicial que tiene que administrar justicia, y sea Cristina Fernández con el tema de la corrupción, sea Macri con el tema del espionaje, o esto que se fueron al lado escondido si es que efectivamente hubo cohecho, no importa quiénes, todos por el tamiz de la justicia, y el ciudadano decir, bueno, vamos a ver, esperemos, el respeto por el funcionamiento del Poder Judicial y el hecho de decir, bueno, tengo elementos para entender un diario, para entender lo que pasa, para entender que si Alberto Fernández opina sobre un fallo está haciendo algo mal, y condenarlo por eso. Bueno, estas son las cuestiones que pasan por la educación cívica. Los pueblos que están cívicamente educados no se fanatizan. Bueno, coincido plenamente, no se fanatizan y pensaban que si fuéramos un poco más educados cívicamente no habría tal grieta. Porque claro. no justamente porque no se fanatiza, Claro. porque no se fanatiza. Exacto. Es decir, la grieta es el producto de, primero la grieta es el producto, la grieta es más profunda cuanto más tiempo un gobernante ejerce el poder. Acá estamos hablando, la Constitución Nacional a vos te permite que un mismo tipo gobierne 16 de 20 años. Sí. Es una barbaridad. Tal cual. Porque vos tenés 2 periodos de 4, uno libre y otros 2 de 4. O sea, de 5 son 4 periodos. Eso es lo contrario al límite del ejercicio del poder. Entonces,
Si un gobernante supiera que está 4 años y tal vez pueda estar otros 4 y no vuelve más, es más difícil que la grieta se genere y se forme. Pasa que nosotros acá creamos mesías, Claro, claro. y inclusive en el fútbol creamos mesías, Sí, con doble S. con doble S. Pero bueno, en el fútbol no molestamos a nadie. El que quiere amar a Messi y quiere ponerlo en la mesita de luz, que lo ponga. Lo que no tenemos que hacer es poner a mesita de luz ni a Macri ni a Cristina. Pero mira, lo que vos decís del fútbol, uno ve en esta selección un comportamiento muy diferente a selecciones anteriores, incluidos los técnicos. No me voy a meter en el fútbol, que yo no sé nada, pero sí veo el bajo perfil, el respeto de Scaloni y de Messi, no así al de el anterior Sampaoli, que estaba totalmente politizado y que están haciendo su laburo. ¿Cuál es su laburo? Jugar a la pelota y jugar maravillosamente bien. Y no los vengan con cualquier otra cosa porque no es lo de ellos. Y me parece que ese respeto también es un buen ejemplo como para mirar. Sí, el fútbol de Scaloni es un hombre que está dando un ejemplo de prudencia, de mesura, que es todo lo contrario inclusive el ejemplo que han dado cuando alguien desde acá les dijo, ustedes tienen que ponerse un brazalete por el luto de Bonafini, y los tipos dijeron nada de brazalete. Eso es por un lado presencia y firmeza, y por otro lado la mesura, la forma. Es que nosotros los argentinos somos exitistas, los jugadores están demostrando que no lo son, y Scaloni tampoco. Pero el exitismo colectivo nos lleva todo el tiempo a chocar y a chocar. De hecho, con Arabia que perdimos, bueno, Scaloni es de cuarta, míralo a Messi, después empezamos a ganar, son unos dioses, son geniales. Poco serio lo nuestro, poco serio. Poco serio, y somos poco serios en eso, y somos poco serios en el cumplimiento de la ley, y somos poco serios al no sospechar que si hay alguien que está puesto bajo la lupa de la justicia, bueno, a ver qué pasa. Por lo menos le beneficio de la duda, a ver qué pasa. Pero nada de eso se consigue con fundamentalismos políticos. Nadie se enamora, no sé si no voy a decir nombres, pero nadie se enamora de un supermercado, ¿no? Con la letra con la que empiece. Sí. No, yo voy a este supermercado siempre, porque a mí no me interesa. No, a ver, si me ponen la zanahoria en el otro, voy a ir al otro, y donde esté la promoción voy a ir, y lo mismo con las compañías de celulares. Yo no me enamoro, y tampoco me tengo que enamorar de los gobernantes que están ahí por necesidad, porque no nos queda otra. Y bueno, y una de las cosas que yo trato de marcar en el libro, también, cuando se trata de un capítulo que es el sufragio del acto electoral, ¿no? Sí. Y para ver, por ejemplo, quiénes son los que no pueden votar, porque los que no pueden votar después son los que no pueden ser candidatos, y ahí podemos saber quién no puede ser candidato, a ver si Cristina Fernández puede o no ser candidata con una condena. Eso tiene que ver con quienes no pueden votar. ¿Y qué pasa si voto en blanco? ¿Cuál es el efecto? Aquello de, no, el voto en blanco va para el que gana. No va para el que gana. A ver, son todas cosas que hay que saber antes de ejercer un derecho cívico, para ejercerlo de la mejor manera posible. Y también hablas de qué pasa si no votamos. Lo que pasa es que hay ciertas represalias para el que no vota, ciertas sanciones, pero que también sabemos que pocas veces se asumen, ¿no? Sí, pero ahí fíjate que las sanciones para los que no votan, que graciosamente entre ellas hay una pena de 50 a 500 pesos. Divino. ¿No? Que es fantástico. Escrito hace 10 años y te podés imaginar. Pero la cuestión acá es entender de que más allá de la sanción, porque el voto es obligatorio, y ver de dónde sale que es obligatorio, más allá de eso, lo importante es tener la educación cívica suficiente como para considerar que es necesario ir a votar, aun cuando no haya nadie que me guste, porque cuando yo voto, no solamente estoy eligiendo a un gobernante, estoy sosteniendo el sistema. Si la Constitución dice que tiene que haber un Congreso con diputados elegidos por el pueblo y senadores elegidos por el pueblo, yo cuando voy y voto, soy como un remero que pongo y con mi gota, con mi cuota, con mi, digamos, grano de arena, aporto al funcionamiento del sistema. Porque si nadie vota, todo el mundo vota en blanco, el sistema no se mueve. Claro. Y cuando no se movió el sistema ya sabemos lo que pasó. Tenemos un gobierno de hecho, un Estado perdido. Sí, exactamente. Félix, la verdad que tu libro es interesantísimo. Insisto en que sos muy claro al explicar, pero a veces cuando uno lo compara con la realidad, yo pienso, ¿no? ¿Qué manera de tergiversar todo tenemos
Los argentinos en general y los gobernantes en particular. Y te lo mando a dos ejemplos, digamos, de estos días. La Corte Suprema rechazó el otro día un pedido de reunión del Frente de Todos por el nombramiento del Consejo de la Magistratura. Y entonces salió el Frente de Todos a decir, pero qué democrático que es la Corte Suprema. Y dentro de ese fallo de rechazo dicen, no podemos recibirlos porque por ahí nosotros tengamos que fallar al respecto. Algo que ellos lo saben jurídicamente, y si no lo saben, peor todavía porque son legisladores. Pero ahí queda en una parte de la sociedad, si no tenés el conocimiento, que vos muy bien practicás acá en este libro, y no tenés el conocimiento y decís, che, es verdad, la Corte Suprema son de cuarta. No, sería legal. Claro, la lectura del que desconoce, del que no está cívicamente educado, es, che, ¿cómo no quieren dialogar los jueces de la Corte? Qué mal. Y la lectura del que entiende cómo funciona el sistema y que está cívicamente educado es, no, pero es que un juez no puede juntarse con una de las partes. Y una de las partes, la Corte tiene en este momento en sus manos el persaltum que presentó Luis Juez, sí. Porque el Senado no lo designó y que él correspondía a la segunda minoría. La Corte Suprema tiene que resolver eso. Y los diputados de la oposición, del oficialismo, que justamente son los que están de un lado en ese expediente, porque de alguna manera lo están, sí. Quieren ir a verlo a Rossetti y dicen, no, mirá, tenemos un tema pendiente, no podemos hablar de esto. Pero ellos se quedan con el título de la Corte es poco democrática, y yo en realidad me quedaría con qué maniobra aviesa trataron de hacer los del Frente de Todos, porque sabían que no podía ir. Es que justamente el cívicamente educado dice, la Corte no debe ser democrática, debe ser republicana. Exacto. Es decir, no hay que democratizar a la justicia, hay que republicanizarla. Eso es lo que entra en la cabeza de un educado cívicamente. Un no educado, porque no quiero decir mal educado, un no educado cívicamente no entiende eso. Cree que la democracia es la base de todo, como lo entiende el kirchnerismo, claro, que desnosta el Poder Judicial porque porque nadie los votó, y ahí está el problema. Y justamente para que el Poder Judicial sea independiente, no tiene que estar fuera de las campañas, no tiene que ser votado por la gente. Y todo eso tiene que ver con la cultura cívica, María Eugenia. Y a menor cultura cívica, mayor manipulación por parte del poder. Es así. Por supuesto, por eso los constituyentes, cuando terminaron de escribir la Constitución en el 53 y después ese Congreso lo siguió hasta el año siguiente cuando asumió Urquiza, sí. 2 días después que asumió Urquiza, el constituyente dijo, el Congreso Constituyente, la Convención dijo, hasta aquí llegamos, ahora tenemos que clausurar nuestras persianas, tenemos que cerrar nuestras persianas, que aparezca un nuevo Congreso, el Congreso que nosotros dijimos que tiene que haber en la Constitución, y cuando cerraron las sesiones, dijeron, bueno, señores, a la población, esto es lo que hicimos para organizar el país, les pedimos obediencia absoluta a esta Constitución, dice, porque si no, los hombres, si no se arrodillan frente a la ley, van a terminar arrodillándose frente a los tiranos. Exacto. Y esto es lo importante, que la gente entienda, no venerar a nadie, a ningún ser humano, solo al Estado de Derecho. Primero la ley. Como siempre, Félix, es un placer hablar contigo. Te agradezco un montonazo. Bueno. Recomiendo este libro, pero fervorosamente, Claves para la educación cívica de los argentinos. Yo diría que hagas una entrega así en el Congreso, en Casa Rosada. Regalá un par de libros. Sí, vamos a promocionar, pero algunos vamos a llevar, sí, seguramente. Félix, bueno, mil gracias por todo, sinceramente. Gracias a vos. Un beso enorme. Un beso. Era el constitucionalista Félix Lonigro hablando de este último libro que acaba de sacar, pero también comparándolo con lo que ocurre hoy en día en la Argentina, ¿no? Y como hemos visto, de todos los colores políticos. Estaría bueno que revieran un poquito la Constitución y la respetaran. Ya venimos. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad,
son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el mundo habrá Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:28 aquí en la Argentina y recién hablamos con el constitucionalista Félix Lonigro acerca de su último libro, acerca de la justicia en la Argentina, las leyes, la Constitución, lo que no se respeta. Pero volvamos a la sonrisa, volvamos al festejo, volvamos a este mundial que la verdad nos está trayendo buenos momentos, muy buenos momentos, y ayer salimos todos a festejar casi como si fuera la final. Yo me imagino lo que debe haber sido ver esos goles en la cancha. Me imagino porque no estuve, porque estoy acá, no estoy en Qatar, pero estamos en línea con un hincha, con un fanático argentino que creo que se vio todos los partidos, ¿eh? Ahora me va a corregir si me equivoco. Estamos en línea ya con Federico desde Qatar. Fede, María Eugenia te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos, Virginia? Bien, acá recuperando la voz todavía. Sí, no se te estaría muy escuchando fuerte todavía muy bien, pero la vas a reventar el domingo, no te preocupes. ¿Cómo fue vivir ayer esa fiesta? Contame. Fue intensa. Fue el primer partido que no se sufrió en lo deportivo, pero sí en los nervios de nada, de estar en la semifinal y ya a un pasito del último partido. Ay, me imagino. Y ahí el clima, ustedes, creo que los argentinos somos ahí medio mayoría en cada partido. ¿Se sienten bien tratados por la gente cuando salen? Tenemos hinchas de Bangladesh por todo el mundo, no sé. Es como muy loco el fenómeno que se vive. Hay hinchas de... Ayer justamente en el taxi de vuelta de regreso al partido, nos mostraban un video de los festejos de Argentina en Bangladesh. Eran 5 millones de personas en la calle. Yo no lo podía creer. 5 millones. Es increíble, más que acá. O sea, el impacto que tiene, sí. Todos los países de ahí de Asia, Filipinas, hay muchos países que tienen mucha hinchada nuestra. Y ahora, así que bueno. me imagino, vos ahora estás, ¿qué son las 9, 10 de la noche, más o menos? Son 9:30. 9:30. 9:30 de la noche. Me parece que te metiste en un shopping, vas a comer algo y vas a ver el partido de Francia-Marruecos. Sí, me desperté hoy a las 4 de la tarde, ¿sabes? Pero te acostaste a las 3 más o menos. Así que, no, a las 7:30, 8 de la mañana terminó un poco ahí los festejos en el Barwa, donde estamos hospedados. ¿Y dónde está ese hotel? ¿Está cerca del estadio? Ubícame. El Barwa es el complejo de departamento que está aproximadamente 45 minutos, una hora de Doha, del centro de Doha. Ajá. Que es donde están hospedados la mayoría de los argentinos. Ajá. Viste que ayer, después del triunfo nuestro, Aerolíneas abrió un nuevo vuelo, se agotó en media hora, y después otro nuevo vuelo y se agotó en 25 minutos. Así que van a llegar más compañeros argentinos. Es una fiebre, van a venir, mucha gente está viniendo. Y tengo amigos también que están viniendo por ejemplo, amigos de España. Mirá. Un amigo de Estados Unidos, están viajando ahora en estos próximos días, no, entre hoy y mañana. Claro. Están viajando para Doha. Ya. Bueno, a ellos les es más cortito el viaje al menos. Vos que tuviste 19 horas, 20 para llegar. En total son 25 horas entre vuelos, escala y la espera del aeropuerto. Sí, es un día, básicamente, de Argentina. O sea que no solo estás disfrutando de una fiesta del fútbol, sino que también tiene que ver mucho con el contacto humano, gente que está viajando a último momento, que quieren compartir esto, amigos. Sí. Es muy fuerte. Y es increíble la calidez que tienen los árabes con nosotros. Ajá. Anoche, por ejemplo, terminó el partido ahí en Lusail. Sí. Y había un jeque que era dueño de 2 o 3 restaurantes de ahí de la avenida, el Boulevard Lusail. Sí. Nos invitó a cenar a todos los que estábamos. Además, había gente en el McDonald's haciendo fila, tocando el bombo. Fue y los invitó y nos llevó a todos a su restaurante. ¿Me estás cargando? ¿En serio? Es único, sí, no, en serio.
Qué increíble. Los así tipos como te cuento. que es una locura. Los tipos están locos con nosotros y nosotros me parece que con ellos. Decime algo. Nos admiran. ¿Sí? Bueno, bien. Nos admiran. Solo esperamos, acá viste que siempre se especula con que se lo tome políticamente. Ahí lo que se está viviendo es fútbol puro y cero política, ¿no? Nadie se acuerda de nada. Cero Bien. política. Todos tiramos para el mismo lado. No importa bandera política ni cuadro de fútbol. De hecho, hay gente con camisetas de Boca, de River, de Racing, de San Lorenzo y todos tiramos para el mismo lado. Todos con la Argentina al frente. Eso me encanta. Decime, Fede, vas a ver ahora el partido. ¿Qué preferís? ¿Que gane quién? ¿Contra quién jugar? Si tenés. A ver, a nivel deportivo, Marruecos se lo ve como como un rival más accesible, pero Ajá. si me das a elegir una final una final mundial, Con Francia. con Francia. Sí. Con Francia, sí. Sí, es el partido que todo deportista quisiera jugar. Si yo creo que si le preguntás a alguien del plantel nuestro, te van a decir, prefiero jugar un partido, una final del mundo con Francia. Qué bueno. ¿No? Por las figuras que tiene el otro equipo. Claro, no, son increíbles. Había un par con gripe, pero bueno, no sé cómo lo van a ver eso. Ya para el partido de hoy estaban medio engripados. Habrá que ver cómo se recuperan. No había escuchado nada. Sí. No había escuchado nada sobre jugadores engripados. Pero bueno, nada, es fútbol, así que gane el mejor. Que gane el mejor, También exactamente. Hay mucha fe en Marruecos por todo lo que logró siendo una carta que nadie era la carta que nadie había visto. Sí. La sorpresa del mundial. Así que bueno, también hay mucha fe en los marroquíes. Sí, porque aparte también al ser de los árabes todos los de acá están haciendo soporte por eso. Claro, me imagino, claro. Ahora, es digamos, muchas sorpresas en este mundial también por los eliminados, ¿no? Una Alemania, no sé, hubo resultados raros. Hubo muchas sorpresas que nadie esperaba. Sí. Alemania en fase de grupos, España en octavos. Es como que fue bastante sorpresivo algunos resultados. Sí. Bueno, Fede, escúchame, no te quiero molestar más porque tenés que comer y tenés que ver el próximo partido, así después hinchamos para el domingo y nos hablamos, ¿te parece? Buenísimo, Auge. Fede, gracias por atenderme, en serio. Te dejo un besote enorme, cuídate mucho. Un beso Disfruta. grande para todos. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Era Fede, un hincha, es un amigo, hincha argentino que está ahí viendo todos los partidos. Emocionante lo que se está viviendo, con una cosa de grupo, con una cosa de pertenencia y una fiesta realmente futbolera. Ahí no está la política, muchachos, entiéndanlo. Si no lo entienden, bueno, lo lamento. Va a ser problema de los políticos que no lo entiendan. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, Bueno, hoy seguimos con mucho más Punto de Impacto hasta las 16. Recién hablábamos ahí con Fede de Qatar contándonos el partido de ayer, que fue emocionante, la alegría que están teniendo, lo bien que lo tratan los árabes. El jeque que los invitó a todos los que estaban ahí sin distinción de nada, dijo, vengan todos a comer.
La verdad que son esos gestos que uno no... que te sorprende la vida, que te sorprende la vida. También hablábamos antes de la justicia, de cómo se está viviendo en este país maravilloso que es la Argentina, pero complicado a la vez en muchísimos aspectos, en lo económico, en lo social, obviamente también con la justicia, con los casos que quedan pendientes todavía para este año, más que nada para el año que viene porque ya viene la feria. Pero también hay algo que nos estaría complicando, yo diría que no nos complica, pero como no soy voz autorizada ni mucho menos, vamos a hablar con un experto a ver si hay que preocuparse o no por el aumento de casos de COVID-19. Y estamos ya en línea con Javier Farina, infectólogo. Doctor Farina, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, ¿tenemos que preocuparnos realmente por esta casi duplicación de casos en una semana de contagios de COVID? La palabra siempre en ese aspecto es ocuparnos, ¿no? Bien. Ocuparnos desde los que comunicamos, como ahora en este momento, desde el sistema de salud y de las personas que toman decisiones a nivel ministerial o a nivel gobierno. Los casos sí se están incrementando, como ha pasado en otras olas en nuestro país, que incluso este año algunas han sido pequeñas y han pasado medio inadvertidas en la población general, pero lo hemos visto. En este momento, como bien decís, la última semana mostró una duplicación de casos respecto a la previa, pero la anterior fue el gran escalón, 4 veces más que la anterior. O sea, la curva va en ascenso, lo vemos en los hospitales, creo que la mayoría de nosotros en este momento tiene algún conocido, un familiar testeado y es positivo. Esto también es una realidad y siempre también es una alerta esto de la cercanía. Así que seguimos dentro de la pandemia con una realidad muy diferente y muy atenuada en cuanto a la gravedad gracias a la vacunación. Exactamente. Doctor, yo tengo un par de conocidos que se agarraron ahora COVID, pero realmente están en sus casas, no hubo necesidad de internación. Uno tiene fiebre, el otro no, está muy cansado, le dio positivo porque además se hizo el autotest que compró en la farmacia. Totalmente, eso es para la gran mayoría. Ahora, quien tiene factores de riesgo o quien ha pasado mucho tiempo desde su última dosis de vacuna, puede tener un cuadro más grave. Yo trabajo en hospitales públicos en el conurbano bonaerense. En este momento en uno de ellos tenemos 5 internados con el diagnóstico de COVID y en el otro tenemos 3 internados. Con lo cual, algo de repercusión en los casos se está viendo, sin duda muy diferente a las olas anteriores. Y en este contexto, seguir recomendando de completar los esquemas de vacunación, que actualmente incluyen 5 o 6 dosis, depende de lo que hayamos recibido. Y la particular atención en quien ya pasó más de 4 meses de la última dosis, van cayendo los anticuerpos y este refuerzo colabora con que el cuadro tenga menos chance de ser grave. Entiendo. Es importante hacer hincapié en la vacunación porque no sé si usted recuerda cuando muchos habían tomado el turno para la tercera dosis, ahí empezaron a bajar en ese momento los cuadros de COVID, creo que estábamos pasando ya el verano y muchos, colgaron el turno, no fueron, se relajaron y dijeron, ya está, y no. Totalmente de acuerdo y lo vimos, incluso lo vimos entre los colegas, hubo varios meses que el sistema de salud tuvo muy poco impacto en el diagnóstico de los casos y cayó esto de comunicar y seguir hablando de la importancia. Entendible, porque la pandemia también nos cansó en cierta forma, esto de adaptarnos, de tener una vida bastante diferente, de usar barbijo en ciertas situaciones y de vacunarnos un montón de veces cuando estábamos poco acostumbrados a ello, pero sigue habiendo casos. La recomendación mía importante, si quieren tener un cuadro menos grave o tener menos chance de tenerlo, para ustedes, para sus familiares, la vacunación tiene un gran rol en todo esto. Doctor, ¿y qué pasa acá nos estamos dando todavía las vacunas que llegaron primero, ¿no? Las que se conocen, o Pfizer o Moderna, pero se está hablando de una vacuna que llegaría en los primeros meses del año que viene, que tiene todo el virus, es como polivalente, no sé el término exacto. Sí, en realidad la última vacuna que salió al mercado es una vacuna bivalente. Que tiene tanto componentes para la variante original como para la variante Omicron, ¿sí? Que es la que hoy circula prioritariamente en todo el mundo y en Argentina sin ninguna duda. Esta vacuna bivalente le teníamos mucha expectativa, al menos yo le tenía mucha expectativa porque era la realidad es que necesitábamos algo más adaptado a esta variante, pero la noticia ahí neutra es que tampoco mostró gran diferencia respecto a aplicar nuevas dosis de la vacuna con la variante original. Así que está bueno que ingrese, pero tampoco es que cambia
drásticamente la aguja respecto a vacunarnos con una dosis de la primera vacuna. O sea que el que pasó 4 meses desde la última vez que se vacunó y especula con darse esa, que no especule, que se dé ahora la que tenga y dentro de 2 o 3 meses que también se puede poner esa bivalente. Totalmente, que se vacune con la que está y seguramente después de 4 o 6 meses va a recibir la aplicación de la bivalente para incrementar nuevamente los anticuerpos. Pero sí, que no especule porque aparte también la realidad es que vamos a tener un montón de actividades sociales en este mes que impliquen mayor diseminación del virus. Esto es una cuestión negativa. Lo vivimos el año pasado, 2022, pleno verano, con las fiestas, tuvimos un gran impacto de casos. Bueno, las actividades sociales son las principales determinantes. Curvas y diciembre. Ahí medio se pierde. ¿Se está moviendo, doctor? Pobre, si no, es humano. Doctor. Hola. Hola, ahí lo escuchó. ¿Se estaba moviendo un poco? Sí, no escuché, no sé si le escuchó al final, pero decía que las actividades sociales son muy determinantes en la diseminación de los casos. Las reuniones sociales, las fiestas, incluso estas reuniones por el Mundial también tienen más chance de hacer que el virus se disemine. Claro. Entonces, digamos, no alarmarse, ocuparse desde ya, como usted bien remarcó al principio, y seguir con la vacunación. Si pasaron 4 meses, la próxima ya, pedir turno. Totalmente. Y en este entorno de casos, algo que sé que es antipático seguir diciéndolo, pero sí voy a estar en un espacio cerrado, muy mal ventilado y muy concurrido. Hoy con la cantidad de casos que hay, el barbijo sigue siendo una recomendación. Si quiero evitar contagiarme y si quiero cuidar a mi familia. Entiendo que todos estamos bastante cansados de todo esto, pero para colaborar con evitar la diseminación y cuidar a nuestros convivientes, el barbijo en esta situación sigue siendo una recomendación. Y de alguna manera también lo que se hablaba al principio de la pandemia, esto de inmunización de rebaño, ya se está dando a la par de la vacunación. Claro, la inmunización del rebaño la estamos teniendo, o sea, vacunarme yo colabora con mi entorno también, tengo menos chance de contagiar, aparte de tener menos chances de una forma grave, así que eso es inmunidad de rebaño. Sin duda que como este virus sigue cambiando mes a mes, todavía circula, todavía genera contagios, pocos casos graves, listo con esto, pero los hay, así que las recomendaciones pasan por ese lado y todo lo que podamos priorizar al aire libre en un contexto de muchos casos o en espacios muy bien ventilados siempre va a ser mejor. Perfecto, queda clarísimo. Doctor, como siempre, un placer escucharlo y mil gracias por atendernos, en serio. Un saludo. Un saludo enorme. El infectólogo, el doctor Javier Farina, dándonos las últimas recomendaciones, así que a vacunarse sí o sí. Pasaron 4 meses de la última dosis, hay que vacunarse, no hay que esperar a la próxima que sea bivalente, hay que vacunarse ya para no perder la continuidad. Es muy importante, no relajemos como fue hace un año, no relajemos, porque el virus no relaja, así de simple, ya venimos. Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es. Bueno, aquí estamos en Punto de Impacto. Me tienen acá entre Javi y Mati, es una cosa impresionante. Son las 15:46 aquí en Argentina, pero en Qatar es un poquito más tarde, son las 21:46 y dentro de poco juegan Francia y Marruecos. Están todos pendientes de este partido. La verdad que además
puede ser un buen espectáculo verlo, no solo ver a la Argentina, obviamente. A mí me parece que Matías se está riendo de mí, algún tema en especial, algo que quieras compartir, ¿no? ¿Todo bien? Ah, bueno. Bueno, en esta algarabía hay que disfrutar. Algunas cosas de la vida hay que disfrutarlas y no hacerse muchos problemas. Después uno llega a fin de año y empieza a hacer balances y ahí dice, uy, ya no está tan bueno hacer este balance, pero bueno, es necesario. Pueden ser balances personales o pueden ser balances políticos, económicos de la Argentina, balances de si la política está en jaque o no. De todo esto vamos a hablar ya. Obviamente, si tenemos, no sé, algo así como un minuto para poder pensar muy bien lo que nos va a contar en este momento Sofi D'Aquino, que es de Taquión y que hizo unas encuestas para este fin de año realmente interesantes. Sofi, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Sofi, contame, hicieron algo muy extenso, muy exhaustivo más que nada, para hacer un balance de este fin de año, ¿no? Sí, bueno, vos como bien decías, es un momento en donde todos hacemos balances personales, o donde por lo menos, no sé si los queremos hacer porque venimos de un año muy duro y muy golpeado. Dejémoslo. Claro, mejor decimos, esperemos a las fiestas y digamos después hacemos otro tipo de balance. Tal cual. Pero bueno, nosotros nos preguntamos, ¿y los argentinos qué balance harán de la evaluación de gestión de la política y de las instituciones en general, ¿no? Porque es momento también para replantearlos dónde estamos parados, el año que viene son unas elecciones, qué está ocurriendo en la área política, qué está ocurriendo en términos económicos, y obviamente qué se esperan del futuro del país, que no es menor. Así que sí, hicimos esta encuesta a nivel nacional. Nosotros la encuesta del balance la hacemos repetidamente hace 4 años, así que tenemos unos comparativos súper interesantes. Y ahí como dato primario de lo que te puedo mencionar de la encuesta, tenemos básicamente 2 cosas. Por un lado, tenemos unos argentinos muy desilusionados y decepcionados de las instituciones. Básicamente cuando preguntamos, bueno, ¿cuál es tu nivel de confianza en una serie de instituciones como el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los políticos, los sindicatos? Ahí la realidad es que están todos en caída, todas las instituciones tienen de un 70% de imagen negativa para arriba. Son datos muy duros, que esto es importante remarcarlo porque en otro estudio quisimos indagar si era un problema democrático, si era un problema en realidad de la institución en sí, y no, el argentino tiene como muy arraigada la democracia, entonces claramente no va por desafiar la institución democrática, sino que va por quienes las representan, es decir, no es la política, es el político, no es el Poder Judicial, son los jueces. Entonces ahí, bueno, ¿quiénes son los que se llevan la peor tajada en términos de imagen? Estamos hablando de los políticos. 9 de cada 10 argentinos no confían en los políticos, y esto es un dato durísimo para aquellos políticos que tengan que hacer una campaña electoral. Y perdóname, ¿quién es el marciano que confía? Porque ni los políticos confían en esa encuesta, en ellos mismos. Tal vez es la madre de algún político, no lo sabemos todavía. Claro, y el nene sí, hay que quererlo. Pero bueno, son datos muy duros y hoy son los que menos confianza poseen de la sociedad. Y un dato no menor es que históricamente en nuestras mediciones, el Poder Judicial era quien se llevaba la peor parte en términos de confianza. Y ahora los políticos ocupan el primer podio frente al Poder Judicial, que de a poquito va mejorando su imagen. Hoy es 8 de cada 10 argentinos no confían en ellos, pero históricamente estaba en un número superior al 90%. Mirá vos, qué interesante ese dato. Bueno, veía también que ahora ustedes vieron que la aprobación del gobierno de Alberto Fernández llegaba a un 10% hoy. Sí, bueno, a ver... ¿Te acordás al principio de la pandemia? Era un 90 más o menos. Claro, bueno, ahí tenemos, esto está totalmente vinculado también a la imagen que tiene el presidente. Ahí tenemos algo, preguntamos sobre la evaluación de gestión en general, y ahí el dato desgarrador para todos los argentinos es en realidad que es que
6 de cada 10 evalúa negativamente la gestión del presidente Alberto Fernández, y después abrimos un desglose respecto de las diferentes, de los principales puntos. Por ejemplo, en términos de las diferentes áreas de gestión, economía es el que se lleva la peor parte. 9 de cada 10 argentinos evalúa que la gestión del presidente fue negativa respecto a la economía, 9 de cada 10. Seguido, por otro lado, por el tema de la seguridad, con 8 de cada 10 argentinos que te dicen que también fue una gestión negativa. Por tercer lugar, la educación, 7 de cada 10 aseguran que fue una gestión negativa, muy permeado por los debates que se dieron en pandemia respecto a la educación. Y por último lugar, la salud, que es hoy lo que mejor se encuentra dentro de las áreas, es 6 de cada 10 argentinos lo evalúan negativamente. Pero bueno, ahí estamos hablando básicamente, lo que le está diciendo el argentino al presidente y al gobierno es básicamente el bolsillo. Claro. La gestión para todo lo que es el bolsillo, el poder comer, el día a día, eso es algo que lo vive el argentino y lo permea y se manifiesta como que es algo súper negativo. Por ahí le podrían hacer llegar esta encuesta al presidente, porque hoy en Casa Rosada dijo que estamos genial y que el gobierno hizo muchas cosas que no se ven en la superficie. No sé, habrán hecho túneles, yo me perdí. Y ahí. Sí, y ahí tenemos un tema no menor, digo. Esto también es importante remarcarlo, porque yo al principio de la nota te mencionaba que hay dos variables interesantes a medir, y hay algo que sí es importante rescatar respecto a los argentinos, y puede ser la fiebre mundialista, lo podemos llamar como querramos, pero los argentinos confiamos en nosotros mismos. Y eso es súper importante, porque nos habla del tejido social y de lo que queremos como sociedad. Entonces, en términos de institucionales, hoy el argentino tal vez no confía en aquellas personas que nos representan, pero sí confiamos en nosotros en definitiva. Y eso implica que no todo está perdido. No todo está perdido. Bueno, eso porque también tenemos claramente una alta autoestima o una gran esperanza, porque siempre creemos que nos va a ir un poco mejor, aunque nos vaya un poco peor. Exactamente. Bueno, lo último que se pierde es la esperanza, dice el dicho. ¿Alguna otra dato así, Perlita, que quieras comentar? Sí, bueno, hay una perla también que vinculado a la parte política también, que nosotros le preguntamos a los argentinos si cree que la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de elegir a Alberto Fernández como candidato para su fórmula fue la correcta, y ahí tenemos un dato que es un poco devastador hoy por hoy, que es que 1 de cada 2 argentinos cree que esta decisión fue errónea. Claro. Pero ¿por qué lo tenemos que tomar con pinzas también? Porque cuando hicimos esta misma pregunta, como vos bien decías, al inicio de la gestión y después en la pandemia, era un genio. Al inicio de la gestión la gente decía, qué jugada maravillosa. Exacto. O sea, nadie esperaba lo que estaba pasando. Alberto era más o menos un outsider, porque era outsider para la gente que no sabía que se había desempeñado como jefe de gabinete o que había tenido unos cargos políticos como mucho más atrás y no tan visibles. Pero había sido como una jugada que había llamado la atención a muchos argentinos. Y el nivel de aprobación estaba alto, porque de hecho la postura de tomar a Alberto Fernández para la fórmula era captar esos moderados que hoy Cristina no los podía capitalizar. Exacto. Entonces, esos moderados que le fueron a votar a Alberto, no solamente a Cristina, es lo que hoy también se decantan estos desencantados de la gestión, desencantados de Alberto Fernández, y que bueno, son los que te manifiestan que hoy no están de acuerdo y que aquella decisión tal vez hoy no fue tan maravillosa. El mismo desencanto que siente Cristina. Dice, ¿cómo me equivoqué? Y ya lo dice, además ella libremente. Nadie esperaba que fuera tan barranca abajo este gobierno. Nadie esperaba eso, ¿no? O sea, las expectativas fueron realmente traicionadas. Y en realidad habla también de un equipo, porque esto también es importante marcarlo. Nosotros somos un país muy personalista en términos presidenciales y tendemos a poner la responsabilidad exclusivamente en una figura, pero estamos hablando de un equipo en sí. Digo, más allá de que la vicepresidenta quiera romper respecto de su relación con el presidente y demás, ellos son una fórmula y ellos están liderando hoy el timón. Entonces, son una fórmula, son un equipo, hay todo un equipo también de ministros que conllevan y las responsabilidades de cada una de estas áreas que mencionábamos antes. Entonces, tal vez nosotros nos referimos a Alberto como el representante de la gestión, pero es importante siempre marcar esto. Nosotros, los argentinos, estamos votando a un equipo de trabajo, no solamente a la persona.
Claro, exactamente. Y dentro de esta mala imagen, que siempre el partido gobernante es el que lleva la peor parte, obviamente, pero a la oposición, ¿cómo le va? ¿Están haciendo un buen papel o no? Bueno, ahí tenemos datos también súper interesantes cuando medimos la imagen de los principales dirigentes, o por lo menos quienes están levantando un poco la cabeza para posicionarse para el 2023. Obviamente todo lo que son los dirigentes que representan a la gestión están golpeados por la misma gestión, por la situación económica, por lo que fue la pandemia, por las repercusiones en sí. Entonces hoy hay gente que tenemos al presidente Alberto Fernández con un 20 puntos de imagen positiva, pero casi 70 de imagen negativa. Tenemos una Cristina Fernández de Kirchner con 27 puntos positivos, pero 70 casi de puntos negativos. Pero después, en términos de oposición, y estamos hablando hace mucho tiempo de estos discursos más radicales, más opositores, que salen y levantan la voz. Tenemos, por ejemplo, a un Facundo Manes, que hoy es el dirigente que se posiciona con el diferencial positivo. ¿Por qué? Porque su imagen negativa es chica, porque en términos políticos la gente no lo relaciona con la política, y su imagen positiva es alta. Entonces tiene un 37% de imagen positiva y un 30% de imagen negativa. Pero después tener esos discursos más radicales dentro de la sociedad y más extremos. Tenemos un Javier Milei que hoy a nivel nacional tiene una imagen de 43%, casi 44% positiva. Es uno de los números más altos en términos de imagen positiva. Pero, y ahí también entra la grieta en el medio, así como tiene 44% de positiva, tiene 40 y pico % de negativa. Es también una negativa alta. Claro, claro. Exactamente. Yo recordaba hoy que Milei empezó como algo muy nuevo en política, como un soplo, y el tipo, bueno, generaba mucha actitud positiva, muchas adhesiones, pero después empezó a mandar cada una en donde esos extremismos ya molestaron a buena parte de la población que primero lo valoraba. Sí, y en definitiva es un poco lo que nosotros hablamos siempre de cómo somos como pueblo. Digo, que un dirigente tenga este nivel de imagen, de positivo o negativo, no significa después que eso se traslade a las urnas. Obviamente, no es intención de voto. Exactamente, y nosotros somos un pueblo que analizando el comportamiento en las elecciones, el comportamiento electoral ejecutivo, que no es lo mismo que las legislativas, en las ejecutivas tendemos a ir a discursos un poco más del centro a la hora de votar. Porque básicamente, los discursos más radicales que permean mucho más en una legislativa, donde se representan un escaño en el Congreso, y donde decimos, bueno, ese discurso radical está bueno también que esté representado, o ese discurso más extremo está bueno que esté en un ámbito del junto a 200 personas más, digamos. Claro, exactamente. Claro. Pero en el momento en el que estamos eligiendo a quién justamente va a dirigir este barco, ahí es donde los argentinos tendemos a ser un poco más conservadores. Sofi, la verdad que fue un placer escucharte, interesantísimo los datos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en el día de hoy, que tengas muy buen día y buen fin de año, porque ya vienen las fiestas. El balance personal lo dejamos para... ¿Vas a hacer balance vos? No, por eso te iba a decir, el balance personal lo dejamos para más adelante, Mejor no lo hagamos, vivamos, disfrutemos las fiestas y un saludo a todos. Un saludo enorme, Sofi, gracias. Chao, gracias. Sofi Aquino de la consultora Taquión. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Gracias, chao. Porque puestos a soñar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.